Le agradezco a Luis Correa Mena que me reciba la llamada. Don Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días al auditorio. Oye, Luis, estamos en época de silencio electoral, pero ¿cómo ves cómo se ha desarrollado todo, hoy sí que todo lo político, todo lo gubernamental, lo social, en medio también de esta pandemia? Bueno, pues en buena medida, todos movidos, pero con bastante silencio, no solo en esta etapa que la ley así lo plantea, porque todos los partidos andan en procesos internos, salvo el PRI que usó el tiempo de precampaña e hizo expresión pública de ello. Todos los demás partidos andan hacia el interior. Hacia el interior y obviamente hacia el exterior, acercándose a estructuras, dirigentes, liderazgos, para tratar de establecer alianzas que le permitan llegar en mejores condiciones a la competencia. Creo que hay un mar con peces sueltos en esta etapa del proceso, ¿no? O sea, hemos visto cómo muchos han pasado a otras banderas político-partidistas y todavía no terminamos de ver los acomodos y las decisiones que todos los partidos tomen, ¿no? ¿Cómo veo al gobierno? Pues veo al gobierno haciendo su chamba, creo que no distrayéndose en lo político electoral, aun cuando ha habido de alguna manera la intención de quienes sí han ocupado la escena pública de atraer las miradas, la atención y el discurso hacia su agenda, ¿no? Veo a la sociedad, pues obviamente empezando a un proceso que será totalmente diferente a todos los anteriores, por razones de la pandemia. Todavía ni siquiera llegamos a calcular el efecto que esto va a tener en la afluencia de votantes a las urnas, ¿no? En fin, todavía creo que estamos en etapa de expectativas, todavía no vemos materializarse el proceso, aun cuando te digo que internamente hay mucho movimiento O- derivado de esto, ¿no? Luis, dentro de todo esto, ¿no crees que hay una gran farsa? Y me refiero con el tema político, y te digo farsa, porque el senador no podía decir que aspiraba a la alcaldía o a la gubernatura porque lo pueden sancionar. El alcalde no podía decir que se quería reelegir. O sea, todos tienen aunque que salgan a no decirnos nada, que nos digan la verdad. ¿No sería Bueno, mejor un político que diga, oye, sí aspiro, aunque sea diputado local, y diga, sí, ¿sabes qué? Yo quiero ser presidente de la República, ¿no? tú sabes que ya no habiendo procesos abiertos de elección con participación de militancia en la mayoría de los casos, pues todo se hace en mesas de trabajo, en oficinas. Entonces, pues lo que antes veíamos que era una campaña abierta de pronunciamiento, de pretensión públicamente aceptada, pues deja de ser así y pasa a ser de mayor discreción para evitar poner en riesgo esas pláticas y esas negociaciones que se están dando, ¿no? Entonces, pues de alguna manera pierde un tanto su carácter público y democrático todo este proceso, pero bueno, pues son las reglas que siguen siendo válidas al interior de los partidos, son normas que han cambiado la forma de producirse el proceso, ¿no? Pero es un hecho, o sea, no es que sea ilegal, pero cambia totalmente el tono, el ánimo, el sabor del proceso electoral. A ver, porque está claro que todos los que están metidos en esto de la política, todos quieren ser gobernadores, ¿no? Bueno, cuando menos un buen número, si no todos un buen número de políticos. Lo que pasa es que, bueno, ¿por qué no lo expresan? Tú dices, porque, como te decía, o sea, la expresión de una candidatura de repente mal manejado o inoportunamente echa al traste todo el entramado, pues el tejido que se está tratando de hacer tras bambalinas, ¿no? Claro. Entonces, por eso son, pues de alguna manera discretos, por no decir silentes,
en expresar sus pretensiones, pero todos aspiran a algo y pues tratan de conseguirlo con quien se los puede dar, cuando menos en la candidatura, no es la población, sino son sus dirigentes, sus liderazgos, sus cuadros, su estructura, etcétera, etcétera. Y en eso están trabajando. Entonces, en buena medida, pues el público ni siquiera como espectador está presente en el proceso. Claro. ¿No? Porque antes pues tampoco votaba en las elecciones internas de los partidos, pero veía todo ese proceso. Lo veía porque ya no tenía existe. una expresión pública clara. Oye, Luis, y por último, ¿cómo crees que afecte la pandemia al día de elección? Y me refiero, si habrán medido esa falta de, pues, de ir a votar de algunas personas o tal. Me refiero más a los de mayoría de edad, ¿no? A los más de 60. Sí, mira, al principio de mi comentario toqué ligeramente eso. Todavía no terminamos de calcular siquiera cuál va a ser la afectación en afluencia de votantes por razones de pandemia ese día. Creemos que va a ser importante la afectación, creemos que, bueno, todo el proceso de campaña ya no va a haber expresiones de fortaleza, de respaldo popular, porque no va a haber eventos multitudinarios ni nada que se le parezca. Eso cambia todo el proceso de campaña, pero también va a cambiar el día de las elecciones. O sea, creo que hoy más que nunca los partidos tendrán que abocarse a hacer una movilización, aún siendo virtual de garantizarse que sus posibles electores acudan a la urna para obtener los votos. Él es Luis Correa Mena y le agradezco como siempre que me reciba la llamada y tener una plática de verdad tan entretenida, tan, bueno, diría yo que nos enseña bastante. Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Nos vamos un corte y seguimos aquí desde Mérida.